Bueno, comenzamos con el primer parcial. Este en particular es del 2017. Y bueno, para mostrarles los ejercicios, acá este es el modelo completo, pero ahora vamos a ir viéndolo uno por uno. Vamos a ver acá en el ejercicio 1 que nos pide, nos dice que sea la función f de x, x más 2, que hallemos los puntos del gráfico de esa función f, tales que se encuentren a distancia raíz de 3 del punto P, siendo las coordenadas del punto P 0,1, o sea 0 de x, 1 de y. Entonces el gran problema que puede presentar este ejercicio es no saber cómo escribir a cualquier punto de la gráfica de f. Entonces a ese punto lo voy a llamar Q. Entonces pongo Q, va a ser igual a x, y como coordenada y va a tener a la gráfica de la función, o sea x más 2. Esta es toda la dificultad que tiene este ejercicio. Si ustedes se pueden fijar en la práctica, creo que también hay alguno parecido, pero no es más que esto. Obviamente vamos a ver que esto puede dar 1 o 2 en el caso de las soluciones. Entonces, ahora vamos, sabiendo las coordenadas de los puntos P y Q, vamos a hallar la distancia entre ellos. Entonces, la distancia entre P y Q se va a calcular como x menos 0 al cuadrado más x más 2 menos 1 al cuadrado, y todo esto por supuesto raíz cuadrada. Ahora, si miramos acá, x menos 0 es x, así que al cuadrado te queda x cuadrado. Y por otro lado, en esta segunda parte te queda x más 2 menos 1, te queda x más 1 al cuadrado. Obviamente todo esto aplicado a la raíz. Y acá ya vamos a plantear el dato que nos pedían, porque ellos nos dicen que toda esta distancia quieren que valga ¿cuánto? Raíz de 13. Entonces vamos a poner raíz de 13. Ahora vamos a ver que al desarrollar, o incluso podemos hacer ya para ganar tiempo, podemos simplificar estas raíces. Entonces la próxima ya lo vamos a tener, no nos tenemos que preocupar por eso. X cuadrado más x más 1 queda al cuadrado, te quedaría x al cuadrado más 2x más 1. Ahora fíjense que lo que tiene x acá te queda igualado a 13. Lo que tiene x se va a sumar con lo que tiene x, y lo que tiene x cuadrado con x cuadrado. Entonces acá te quedaría 2x cuadrado más 2x más 1. O sea que nos está quedando una cuadrática. De este lado voy a pasar el 13 para el otro, con lo cual me quedaría 2x cuadrado más 2x más, o mejor dicho menos, porque pasa restando, te queda menos 12. Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es encontrar las raíces de esa cuadrática. Obviamente que para encontrar las raíces de esa cuadrática yo lo voy a hacer con la calculadora. Una vez que hago la cuenta, encontré que una de las raíces vale 2 y otra menos 3. Entonces, como pedían que halle los puntos, yo con esto no puedo decir que ya la respuesta está completa, porque un punto en el plano tiene dos coordenadas. Yo lo que encontré es solamente la coordenada x de cada punto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para saber cuál es el punto? Voy a evaluar a mi función, a f de x, en 2, y vamos a ver cuánto me da. 2 más 2 igual a 4. Por lo tanto, uno de los puntos, que llamemos Q1, tiene coordenada en x2 y coordenada en y 4. Y lo mismo hacemos para el otro punto. Para menos 3, yo tengo menos 3 más 2. Y eso me da menos 1. Por lo tanto, el otro punto que está a distancia raíz de 13 del punto P tiene coordenada menos 3 y menos 1. Y esa es la respuesta, que lo podemos recuadrar si queremos.
Estos serían los dos puntos que hallamos, que cumplen con la condición que nos pedían. Estos dos puntos están a distancia raíz de 13 del punto P. Y acá Q2. Bueno, ahora sí, pasemos al ejercicio número 2. Y en el ejercicio número 2 lo que nos están pidiendo es que hallemos el conjunto de positividad de esa función. Entonces acá lo que vamos a tener que hacer es primero calcular las raíces. Es una función cúbica, por lo tanto no vamos a poder aplicar la resolvente porque eso es para las cuadráticas. Pero si miramos bien, nosotros podemos ver que cada término de esa función tiene una x, o sea que vamos a poder usar una propiedad bastante común, que es la de factor común. Entonces vamos a sacar factor común x y veamos cómo nos queda. X por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé x al cubo, por x cuadrado, menos x por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé menos 7x cuadrado, por menos 7x. Y lo mismo hacemos con el último término y tiene que ser por 6 para que me dé 6x. De esa manera acabamos de sacar factor común. Y si nosotros lo que queríamos buscar, dijimos, eran las raíces, lo igualamos a 0. Y por lo tanto acá ya se nos simplifica la búsqueda de eso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos factores que se multiplican, en este caso dos términos, sería x y el otro la cuadrática, nos queda otra más que plantear que esto sea igual a 0, con lo cual ya queda resuelto porque desde el planteo ya está resuelta esa ecuación. Y por el otro lado, que la cuadrática, esta, nos dé 0. Obviamente eso lo voy a calcular lo voy a hacer con la calculadora, ustedes lo pueden hacer con el resolvente, chequenlo. Y de acá sale que x es igual a 1 y x igual a 6. Entonces ya tenemos tres raíces de esta función. Con esas raíces vamos a empezar a trabajar y vamos a ver qué es lo que nos da. O sea, tenemos que buscar los intervalos de positividad, ¿sí? Por lo tanto, planteamos acá, graficamos el eje X o eje real. Y acá vamos a poner cada una de las raíces. Vamos a representar el 0, 1 y 6. Por ejemplo, podemos poner el 0 por acá, el 1 por acá y por acá el 6. Entonces, a nuestra función vamos a tener que evaluar en un valor de cada intervalo en que me quedó dividida la recta. Como son 4 intervalos, vamos a tener que hacer 4 evaluaciones. O sea, la función f evaluada entre menos infinito y 0 podemos poner menos 1. Entre 0 y 1 podríamos poner 0,5. Después, entre 1 y 6 podríamos poner 2. Y finalmente, entre 6 y más infinito, para no irnos más lejos, 7. Bueno, y si hacemos las cuentas nos da que para menos 1 nos da menos 14. Después si vamos, tomamos para 0,5 nos da 11 octavos. Y para f de 2 tenemos menos 8. Y para f en 7 nos da tanto como 42. Bueno, con estos valores podemos saber cuáles son los intervalos tanto de positividad como de negatividad. Para el primer caso, entre menos infinito y 0, que es el menos 1, menos 14, como nos dio negativo, es de negatividad. Entre 0 y 1, que es 0,5, nos dio positivo ese valor, así que es de positividad. Este es de negatividad y este es de positividad. Por lo tanto, yo voy a tener que el conjunto de positividad, que era lo que me están pidiendo, va desde 0 a 1, unión 6 más infinito. Y esta es la respuesta al segundo ejercicio.
Bueno, ahora pasemos al ejercicio número 3. Y para ver el ejercicio número 3 tenemos lo que nos piden es que sea esa función f y la función g una lineal, que hallemos h, que es una composición, tal que esa composición es Fogg. Entonces vamos a calcular h y después bueno, nos piden todas las asíntotas. Entonces h dijimos que es Fogg. ¿Qué significa que es Fogg? Que a f lo voy a evaluar en la función g. O sea que g voy a meter en la función f. G es x más 7, así que eso sería igual a reemplazar las x de f por x más 7. Por lo tanto me quedaría x más 7 menos 4 más 4. O sea, si lo pasamos en limpio nos quedaría 1 sobre x más 3 más 4. Y esta es la expresión de h. Ahora lo que nos están pidiendo es que hallemos las asíntotas de h, todas las asíntotas. Entonces, sabiendo que esa expresión es la de h, vamos a comenzar por las asíntotas verticales. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una expresión donde hay una división, lo que tengo que cuidarme es de que la parte de abajo, o sea el denominador, no sea 0. Entonces vamos a poner x más 3 igual a 0. Y de ahí vamos a saber si existe algún valor que me hace 0 la parte del denominador. Evidentemente acá si despejo x me da x igual a menos 3. Por lo tanto, x igual a menos 3 es una candidata a ser asíntota de h. Una asíntota vertical, ¿sí? Ahora, ¿cómo pruebo si efectivamente es o no una asíntota vertical? Tengo que para eso calcular límites. Y no cualquier límite, sino unos límites laterales. Entonces voy a calcular límite de x tendiendo a menos 3, tanto por la derecha, en este caso voy a comenzar por la derecha, como por la izquierda. Entonces tenemos 1 sobre x más 3 más 4. Entonces veamos, ¿qué es lo que pasa cuando x tiende a menos 3 por la derecha? Si x tiende a menos 3 por la derecha, ¿esto a cuánto tiende? La parte de abajo. Y eso es lo que quiero que veamos y analicemos de esta forma. Miren, x más 3 es una función lineal, ¿no? Por lo tanto, si yo grafico el eje x más 3 dijimos una función lineal y corta el eje x en menos 3. Y además tiene pendiente positivo porque acá hay un 1 y un 1 positivo. Por lo tanto, si yo lo graficara en forma aproximada sería así, pero corta en el valor de menos 3. Ahora, si yo me acerco a menos 3 por la derecha, o sea, por estos valores, por acá, la función que va haciendo, va tomando cada vez valores más chiquitos, pero positivos. Entonces, eso me va a permitir a mí decir que esto tiende a 0 por la derecha. O sea, tiende a 0 porque veo que los valores son cada vez más chicos, pero como está por encima del eje x, son valores positivos. Entonces, toda esta primera parte, o esta fracción, todo esto, ¿a cuánto tiende? A más infinito, porque acá tengo más 1, o sea, más por más, y un número dividido algo que tiende a 0, se va a más infinito. Ahora, esto tiende a más infinito, le sumo 4, no le aporta nada este 4, así que esto tiende a más infinito. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero por el lado de la izquierda, o sea, x tendiendo a menos 3 por la izquierda. De la misma expresión, entonces tenemos, con el mismo análisis que acabamos de hacer con el valor este, ahora yo me estoy aproximando por la izquierda a menos 3. Y por la izquierda cuando me aproximo tomo cada vez valores más chicos, pero negativos, porque la recta está por debajo del eje x. Por lo tanto, esto me dice que la parte de abajo, esto, va a tender a 0, pero ahora por la izquierda. Por lo tanto, toda esta fracción, ¿a cuánto va a tender? Va a tender a menos infinito, porque es un número dividido algo que tiende a 0, eso te da infinito.
y el número de arriba tiene signo más y el 0 está por la izquierda, así que más por menos menos. Todo esto me da entonces que tiende a menos infinito. Ahora, como ambos límites me dieron infinito, sin importar el signo, como ambos límites me dieron infinito, como yo puedo decir ahora que x igual a menos 3 es asíntota vertical. Ahora lo que nos está faltando es calcular solamente el límite cuando x tiende a infinito, a más y a menos infinito, y con eso sacamos las asíntotas horizontales. Bueno, ahora para las asíntotas horizontales, o la asíntota horizontal en realidad, porque nos va a dar una, tengo que calcular el límite de x tendiendo a más y a menos infinito, pero después vamos a ver que esos límites van a coincidir, o sea que con calcular uno solo va a alcanzar. Entonces tenemos que esto es x más 3 más 4. Si nosotros miramos bien, cuando x tiende a más infinito, en realidad no importa el más infinito porque va a ser lo mismo. Cuando tiene infinito, esta parte de abajo se va a infinito. Esto tiende a infinito. Y arriba tengo un número. ¿Y qué pasa cuando tengo un número y divido por algo cada vez más grande? Todo esto va a tender a 0. Por lo tanto, esta primera parte, que es la fracción, va a tender a 0. Y si a 0 le sumo 4, todo esto en definitiva te va a dar 4. Si hacemos lo mismo con x tendiendo a menos infinito, va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque no va a cambiar el hecho de que la primera parte se vaya a 0. Aunque me vaya a menos infinito, eso no va a cambiar que el número 1 dividido algo que se va a menos infinito también va a tender a 0. Y no me importa el signo porque tiende a 0. Le voy a sumar 4 y eso también me da 4. Entonces, si bien yo no lo voy a escribir acá para no hacerlo más largo, así habría que de alguna manera escribirlo también. Es una cuenta más. Entonces, con todo esto yo puedo decir que y igual a 4 es asíntota horizontal de la función. Bueno, con esto vamos a pasar al ejercicio 4. Bueno, en el ejercicio 4 lo que nos están pidiendo es que sea f esa expresión, o sea, donde hay una exponencial, que calculemos la inversa y su dominio. Entonces, para calcular la inversa de una función, vamos a escribirlo de la siguiente forma. Vamos a escribir y igual a 4 menos e a la 5x más 1. Y lo que vamos a hacer ahora es despejar la x, o sea, nos tiene que quedar x igual a una expresión. Entonces, si despejamos, a mí me conviene pasar esta parte del exponencial que está restando, lo voy a pasar para la izquierda. Y la y lo voy a pasar para la derecha. Por lo tanto, me queda e a la 5x más 1 igual a 4 menos i. Ahora lo que tenemos que hacer es lograr bajar este exponencial, ¿sí? Y para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar logaritmo. Y cualquier logaritmo no. Como la base de este exponencial es el número e, voy a aplicar logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de e a la 5x más 1 va a ser igual al logaritmo natural de 4 menos i. Y ahora hay una propiedad de los logaritmos que dice que lo que está en exponente pasa adelante multiplicando. Ahora sí, con esa propiedad logré bajar el 5x más 1. Por lo tanto me queda 5x más 1, todo esto por el logaritmo natural de e. Y esto es igual al logaritmo natural de 4 menos i. Ahora esto es igual a 1, así que esto me quedaría 5x más 1 igual al logaritmo natural de 4 menos i. O sea que 5x es igual al logaritmo natural de 4 menos i menos 1. O que x es igual al logaritmo natural de 4
menos y menos 1, todo esto dividido 5. Entonces con esto ya podemos dar la expresión de la inversa. ¿Por qué? Porque al despejar x, lo que nos queda es la expresión de la inversa. Entonces la inversa es el logaritmo natural de 4 menos x, le cambiamos el nombre a la variable, menos 1, y todo esto dividido 5. Y esa es la expresión de nuestra función inversa. Y lo que nos estaban pidiendo, lo último que nos pedían, era que calculemos además el dominio de esa función. Como el dominio de la función de esta inversa tiene un logaritmo, entonces me voy a concentrar que eso, lo que se llama el argumento, lo que está entre paréntesis, sea mayor a 0. Tiene que ser mayor estricto a 0. Por lo tanto, 4 menos x tiene que ser mayor estricto a 0. Y acá puedo pasar la x mejor. ¿Por qué? Porque como está restando pasaría sumando, o sea, quedaría positiva. Por lo tanto me quedaría 4 mayor a x. O lo que es lo mismo se puede leer como x menor a 4. Si nosotros graficamos eso en el eje x, los x menores a 4, suponiendo que el 4 está por acá, están todos para este lado. Entonces como conjunto solución, el dominio de la función inversa van a ser todos los x que van desde menos infinito hasta 4. Y con eso cumplimos con lo último que nos estaban pidiendo del ejercicio número 4.